todo eso sería un logro totalmente individual. Es imposible. Está inevitablemente teñido de lo que es y abarca nuestra sociedad. El propio Robinson Crusoe y su inspiración del mundo real, el marinero Alexander Selkirk, llegaron a sus islas desiertas, la imaginaria y la real, con un bagaje que era el resultado de su sociedad, gracias al cual pudieron sobrevivir. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Muchos defensores del individualismo, del egoísmo, de los planteamientos libertarianos de sociópatas como Ayn Rand, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek o Milton Friedman, que se proclaman enemigos del colectivismo, de lo social, del compromiso comunitario, de lo que hoy incluso llaman globalismo, suelen echar mano de grandes personalidades del deporte como paradigmas de ese individualismo. Leo Messi, Tom Brady, Steph Curry, Serena Williams y otras estrellas suelen ser celebrados porque allí estas personas ven reflejado aquel mito del espíritu emprendedor, del solo contra el mundo, del self-made man, el hombre hecho a sí mismo, de una derecha no tan nueva que pretenden borrar o minimizar a su sociedad, eludiendo así cualquier compromiso con ella y con los seres humanos, hombres, mujeres, que la integran. Y se entiende. Mire, cuando Lionel Messi recorre el campo entre bosques de piernas que buscan quitarle el balón o pararlo con una falta, cuando sortea todos los obstáculos y pone el centro preciso o clava el gol aparentemente imposible hacia el lado que nadie esperaba, ese logro parece producto de una sola persona, de su habilidad, su trabajo, su experiencia, su valor individual. Empresarios y líderes del individualismo libertariano se sienten representados, lo invitan a cenar, lo celebran y se toman un selfie con él. Al contrario, cuando se habla de colectivismo, de sociedad, de comunidad, de inmediato se presenta una caricatura de una dictadura marxista que oprime, reprime, borra y anula el esfuerzo individual, diluyendo a la persona en una masa amorfa, gris, anodina y triste. Algo que es cierto en las dictaduras marxistas, pero lo es también en cualquier otra dictadura, porque importa poco o nada el presunto signo político que enarbolen los dictadores. Dictadura es el sustantivo, es lo que define, lo que establece la acción consolidada del control social, la usurpación de la voluntad de todos y de la vida de todos. El adjetivo que usted le quiera poner, fascista, comunista, del proletariado, de los blancos, militar, cristiano, islámica o cualquier otro, apenas modifica señalando quién va a recibir la peor parte de la represión, la opresión y la anulación humana. El reconocimiento de que vivimos en sociedad, sin embargo, no lleva a la dictadura, al contrario, señala más bien hacia la democracia. Y la responsabilidad hacia los más desposeídos lleva a la socialdemocracia, que no es marxista ni dictatorial, aunque a muchos les encanta decir que es marxista, que es dictatorial, y tratan de convencerlo a usted de que así es, no vaya a ser que se entere de lo que realmente es. Diferenciar entre dictaduras es propio de quien defiende y aprecia algunas dictaduras, pero no a otras. Los viejos comunistas callando la barbarie de la Unión Soviética o Rumanía mientras denunciaban la barbarie en Argentina, Chile o Nicaragua. Los viejos supremacistas denunciando la barbarie de la Unión Soviética o Rumanía al tiempo que aplaudían a los dictadores argentinos, chilenos y demás. Y el escenario actual en el siglo XXI es similar a eso que hablábamos que ocurría en los años 70 del siglo pasado, con otras dictaduras pero los mismos aliados de unas y de otras. Así que, partiendo de la base de que toda dictadura es deleznable, se llame o se finja de izquierda o de derecha, centrémonos en el debate que hay entre lo individual y lo social. El colectivismo es simplemente la asociación de dos o más seres humanos para un objetivo común. Del mismo modo que el globalismo, ese enemigo recién inventado de los individualistas, es la asociación entre dos o más países para sus propios objetivos. Y visto así, lógicamente lo social es lo normal. Porque pensemos en un gran maestro del deporte, Messi. ¿Lionel Messi es producto única y singularmente de Messi? ¿Sus logros son absolutamente individuales? ¿O son resultado de sus habilidades y capacidades personales desarrolladas, optimizadas, recompensadas e impulsadas por su entorno social, el colectivo que ha operado a su alrededor durante casi 4 décadas? Empecemos con el apoyo de sus padres, el reconocimiento de sus primeros entrenadores infantiles a su genialidad o la decisión del Barcelona de casi adoptarlo y financiarle las carísimas inyecciones de hormona del crecimiento que necesitaba a más de $1,000 al mes, algo que era imposible para una familia de clase trabajadora y sin las cuales mediría 1,40 y no el 1,70 que mide actualmente. Hay que tener en cuenta
a todo el desarrollo técnico y científico que llevó a la identificación de la hormona del crecimiento humano y después a la posibilidad de su uso clínico y terapéutico para ayudar a chicos y chicas que no tienen el crecimiento natural porque no producen suficiente cantidad de esa hormona ellos mismos. Otro esfuerzo imposible para un solo individuo porque la ciencia también es un trabajo colectivo que se va acumulando a lo largo del tiempo con cientos o miles de personas. Como decía Isaac Newton, si he visto más lejos es porque estoy de pie sobre hombros de gigantes. Luego estuvieron, y seguimos con Messi, todos quienes en su club se ocuparon de enseñarle a desarrollar y aprovechar sus innegables habilidades. Empecemos por Ronaldinho y su mentoría, como uno de los maestros del manejo del balón de toda la historia de la humanidad. ¿Merece algún crédito Ronaldinho, que lo tomó bajo su cuidado? ¿Merecen algún crédito sus directores técnicos, Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Luis Enrique y otros, que han sabido aprovechar al máximo sus capacidades e indicarle el camino para expresarlas en la cancha? Y sus compañeros de juego, que lo impulsaron, protegieron, completaron, los que le daban los centros, como Luis Suárez, que le dio 48 asistencias de gol, Dani Alves con 42 o Andrés Iniesta con 37, solo con esos tres jugadores marcó 127 de sus 672 goles en el Barcelona. Y están los que remataban los centros del argentino, los que protegían los marcadores evitando goles contrarios, todos los demás arquitectos de cada uno de los triunfos de Lionel Messi. Suma y sigue: cuerpo técnico, preparadores físicos, masajistas, psicólogos, asistentes, seguridad muy importante, sobre todo después de recibir amenazas del Estado Islámico y de que un supermercado de su familia en Argentina fuera atacado a disparos. Añadamos a la individualidad de Messi a sus asesores de imagen, a sus asesores financieros, a la gente de su empresa Leo Messi Management, que maneja sus contratos, o Playtime, que gestiona sus proyectos e inversiones globales, incluido su imperio inmobiliario. Y todo esto sin hablar de su familia. Y además están los millones y millones de fans admiradores capaces de apreciar el resultado de todo eso en el desempeño de Messi en la cancha. Los que compramos entradas, servicios de televisión, camisetas, merchandising, revistas, diarios, visitamos páginas web sobre Messi y convertimos sus destellos deportivos en negocio para él y para muchos a su alrededor. Sacar de la ecuación a cada uno de los elementos que he mencionado, y hay muchos más por supuesto, mengua la imagen, mengua los resultados, mengua el éxito de Leo Messi, y de pronto ese genio del balompié no parece tan individual, tan resultado solamente de una genialidad autogenerada y propia. Y esto sin quitarle un ápice de valor a su habilidad, su visión de la cancha, su puntería, su inteligencia con el balón, su capacidad de predecir el futuro al dar un pase o hacer un recorte, pero que se basa en todo lo que hemos mencionado. Ahora miren, no es difícil imaginar que en el mundo pueda haber, es plausible, puede haber en algún lugar un niño hoy que pueda ser mucho mejor jugador que Messi el día de mañana, pero que hoy no tenga cuanto Messi tuvo para poder desarrollarse, que no tuviera esa sociedad que desarrollara sus capacidades, sus habilidades, lo impulsara hacia adelante y lo llevara a ganarse unos 8 o más balones de oro. Ese niño merece tener las mismas oportunidades que tuvo Lionel Messi. Pregúnteselo usted, porque esto no es política, es rigor intelectual, es razón y es lógica. Un mundo donde todos puedan desarrollar al máximo sus capacidades y habilidades es un mundo mejor para todos, hasta para los pobrecitos despistados apologistas del individualismo que no se dan cuenta de cuánto necesitan a tantas personas para concretizar sus propios éxitos, si es que llegan a tener éxitos, porque más de un libertariano furibundo, y yo he conocido a más de uno, no es más que un comparsa de poderosos a los que admira, sabiendo que no tiene esperanza siquiera de ser digno de besarles el anillo. Vive vicariamente el éxito de otros, pensando que podría ser suyo si él piensa las mismas tonterías que piensan ellos. Niños en situación de miseria que pueden ser los grandes científicos, ingenieros, médicos, deportistas, empresarios, innovadores en todos los terrenos, y que nuestra especie está desperdiciando como si pudiera darse tal lujo en las zonas más pobres de nuestro planeta. El ser humano solo se entiende en sociedad porque todo lo que cada uno de nosotros es responde a un entorno social de ramificaciones absolutamente incalculables. Nuestro idioma no lo inventamos nosotros, las tradiciones, el cuidado que otros adultos nos dieron. Adultos que cuando eran niños fueron cuidados por otros adultos y así en el tiempo hacia el pasado más oscuro, donde un solo eslabón roto implicaría que usted o yo no existiéramos. Hacernos nuestra propia ropa, que implica desde plantar el algodón, cosecharlo, hilarlo, tejerlo y luego ser al mismo tiempo
diseñadores de moda, descubrir las matemáticas, la metalurgia, la ciencia de materiales, la agricultura, la ganadería, escribir nuestras propias novelas, filmar, protagonizar, editar y distribuir nuestras propias películas. Todo eso sería un logro totalmente individual. Y es imposible. Está inevitablemente teñido de lo que es y abarca nuestra sociedad. El propio Robinson Crusoe y su inspiración del mundo real, el marinero Alexander Selkirk, llegaron a sus islas desiertas, la imaginaria y la real, con un bagaje que era el resultado de su sociedad, gracias al cual pudieron sobrevivir. Somos seres sociales, sobrevivimos como seres sociales y nuestros logros profesionales solo alcanzan valor en términos de su relación con los seres humanos que nos rodean. El mejor gol de la historia no significa nada si no lo ven y lo cantan otros seres humanos. Es la dimensión social la que nos hace ser lo que somos todos y cada uno de nosotros. No hay individuos hechos a sí mismos desde cero. Y si todo lo que tenemos todos, es producto de nuestra sociedad y se expresa en nuestra sociedad y funciona en nuestra sociedad y se triunfa únicamente en nuestra sociedad, no resulta injusto pensar que todos tenemos un compromiso también de vuelta con la sociedad que nos ha dado cuanto tenemos. Esto no lo entienden los apologistas del egoísmo y el desprecio humano que subyacen al libertarianismo extremo. Pero si quieren usar como ejemplo a grandes atletas, volvamos a Lionel Messi, no deberían olvidar que él también es embajador de buena voluntad de UNICEF, que tiene la Fundación Leo Messi centrada en la salud infantil, la educación y el deporte para niños en situaciones vulnerables. Es donante de centros de cáncer pediátrico y otros hospitales. Financia más de 15,000 desayunos escolares diarios para niños en Mozambique. Apoya programas globales de educación, nutrición e igualdad de oportunidades tanto en Kenia como en Colombia y suele hacer donaciones personales para equipamiento médico en Argentina y en casos de desastres naturales. Ese también es Lionel Messi. Mucho mejor ejemplo que Elon Musk, ese nepo baby que anda por el mundo dando lecciones contra la solidaridad, quitándole la comida de la boca a otros o sacándoles las vacunas de las clínicas a los niños en nombre del libertarianismo, la avaricia, el egoísmo y el individualismo, cuando toda su fortuna ha sido creada por otros. Afortunadamente, como sociedad, podemos darnos cuenta cuál es el ejemplo que nos conviene seguir y cuál es el ejemplo del que podríamos prescindir. ¿No cree usted?